el arrepentimiento restaura nuestra comunión con Dios. Gloria a Dios. Para lo cual le voy a pedir, pastor, llévenos en oración. Padre bueno y Padre amado, Señor Espíritu Santo, bendice nuestro hermano y mí en esta mañana, Señor Padre, con la exposición de las palabras. Bendice a cada hermano, cada visita, para que seas tú obrando en la vida de ellos, en los corazones de ellos. Padre, te lo pedimos todo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a ir a la Santa Biblia a buscar en Mateo 3, del 7 al 10. Mateo, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre, Jehová. Poderoso eres, Tomen asiento, Señor. hermanos. Y como introducción tenemos, en este versículo nos está hablando Juan Bautista. Está hablando al pueblo de Israel, anunciando que el pueblo debe arrepentirse para llevar. Estaba preparando al pueblo de Israel para la venida del Mesías, de Jesús. El pueblo creía que al ser descendiente de Abraham, ellos creían que sus oraciones fueran aceptables a Dios, que les ayudaría en las guerras, creían que le expiara del pecado y aplacara la ira de Dios. Así también tenían asegurado el reino de los cielos. El pueblo estaba asustado de escuchar a Juan decir que el hacha está puesta. O sea, el tiempo se ha acabado. Gloria a Dios. Como hoy se está acabando. Sí, Señor. Y hay necesidad de arrepentimiento Aleluya. y dar frutos Aleluya. de un arrepentimiento genuino. Gloria a Dios. El arrepentimiento es un llamado de Dios para la humanidad. El Señor ha estado llamando de generación en generación para que se vuelvan a Él, quien nos ofrece la salvación y la vida eterna. Sí, Señor. Hoy día los hombres escogen sus propios caminos. En su rebeldía van camino al fracaso. En nuestra sociedad estamos llenos de problemas, guerras, violencia, drogadicción, alcoholismo, pecados sexuales, corrupción. Sí, Señor. Vivimos en una cultura pecaminosa, Sí, Señor. Aleluya. donde es permitido todo. Y a lo malo lo llaman bueno. Una sociedad donde se practica el inclusionismo. Hoy en las iglesias predican con temor para no ofender a la congregación. Santo, alabado sea el nombre de Jesús. Vemos en los creyentes una hermandad ofendida, Santo, donde hay divisiones. Una hermandad sensible, más tirada al mundo. Y ya no se habla de arrepentimiento, de pecado y de obediencia, que son los fundamentos que hay en la vida cristiana. Sí,
Señor. Alabado sea su nombre. Prefieren vivir una vida material y avara, lleno de deleites, buscando satisfacer lo material. Sí, Señor. El mundo está adormecido y durmiendo en sus pecados, llenos de inmundicia, ofendiendo a nuestro Padre y Señor. Ya no hay respeto por Dios, ya no hay reverencia, Señor. y nuestro Señor no es considerado santo. Santo, poderoso Dios. Hoy las iglesias están llenas de creyentes que no se han arrepentido genuinamente. Amén. Come on. Alabado sea el nombre de Yes. Jesús. ¿Qué significa el arrepentimiento genuino? Hay dos clases de arrepentimiento. El arrepentimiento humano, muchas veces nos arrepentimos de nuestra conducta, de nuestras malas decisiones que hemos tomado, consecuencias de nuestros errores. Pueden ser gastos económicos o por haber tenido relaciones extramatrimoniales, o agredir o ofender a alguien. Lloramos y no hay dolor, y no hay dolor por haber ofendido a Dios. Santo Jesús. Con nuestra actitud y comportamiento pecaminoso, ni siquiera recuerdan de Dios, solo recuerdan la ofensa hecha o la ofensa recibida. Santo Jesús. Por ejemplo, Judas tuvo un remordimiento por haber traicionado al Maestro, Sí, Señor. a Jesús, pero nunca se volvió a Cristo con un arrepentimiento genuino. Sí, Señor. Aleluya. Para los que quieren leer, está en Mateo 27, del 3 al 5. Sí, Señor. Otro ejemplo que les puedo dar de la vida actual puede ser, por ejemplo, que un jefe tenga su secretaria y tenga una relación con esa persona que está cometiendo adulterio. Santo Jesús. Entonces le descubren y dice, ok, estoy arrepentido, pero sigue conservando a la secretaria en la oficina. Santo. Así son nuestros pecados, hermanos. Muchas veces nos arrepentimos solamente de la acción, pero no ante Dios. Santo. Ante Dios necesitamos arrepentir. ¿Y qué significa un arrepentimiento genuino? Consiste en un cambio de actitud, de manera de pensar por el pecado. Aleluya. Significa girar o volver. Yes. Implica transformación Aleluya. a través del Espíritu Santo. Aleluya. Asume responsabilidad en cuanto al pecado, por las malas acciones, y va acompañado por un remordimiento, un dolor, un lloro, humillación por haber ofendido a Dios. Es sentirse afligido por nuestro estilo de vida. Sí, Señor. Es abandonar intencionalmente el pecado y volverse a Dios. Es necesario una regeneración a fin de que la nueva vida que tengamos tenga pleno control sobre nuestra conducta moral. Aleluya. Es un dolor en el alma tener el alma contrista y humillada ante la presencia de nuestro Señor. Amén. Hablaremos un poco del pecado. Sabemos que el pecado es muerte. Es vivir separado de Dios. La rebeldía es un pecado porque no obedecemos los estatutos y mandamientos de Dios. Muchos toman el pecado como una cosa liviana. Unos se justifican su pecado y otros buscan sus excusas por haber pecado. En el Salmo 32:3 dice, David nos dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos
en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Vamos a ver 5 aspectos que incluye el arrepentimiento. Gloria a Dios. El primero, hay que tener convicción. Sí, Señor. Tenemos que comprender y reconocer nuestro pecado y pensar cómo Dios mira ese pecado. El Espíritu Santo nos revela de nuestras faltas y nuestros pecados y nos da convicción. El arrepentimiento es comprender en qué cosas has fallado. Ejemplo, vamos a ir a... Dice que el hijo pródigo reflexionó y se dio cuenta de la vida que estaba llevando. ¿Cuál fue su actitud? Recordemos la parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos. El mayor y el menor. Y el menor le pidió la herencia al padre. Y el padre se lo dio. Pocos días después dice la palabra que el muchacho se fue y vivió una vida descarriada y perdida con prostitutas y acabó el dinero. Cuando llegó el hambre, se arrimó a un señor que criaba cerdos y no le daban de comer. Él aún deseaba la comida de los cerdos. Y en Lucas 15, 17, el versículo 17 dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Santo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Dios. A mí me agrada mucho esta parte que dice, he pecado contra el cielo. El hijo pródigo reconoce primeramente que ha fallado a Dios. Aleluya. Por eso dice, he fallado contra el cielo y luego contra el Padre. Y este mismo llamado nos hace Dios a la humanidad. Debemos tomar una acción de abandonar por completo el pecado en nuestras vidas. Y dice la Biblia que volviéndose y viendo donde tan bajo había caído, viviendo en un corral de cerdos, volvió a su padre. ¿Cuántos hoy día viven en el corral de cerdos a causa del pecado? Cuando nosotros nos hemos arrepentido genuinamente, hemos vuelto a nacer. Eso es lo que Jesús estaba hablando a Nicodemo. El nacimiento nuevo. Sí, Señor. La transformación del ser cristiano a través de su Santo Espíritu. Sí, Señor. Gloria Porque a Dios. hay un arrepentimiento genuino. Sí, Señor. El número 2 es la contrición. El arrepentimiento por haber obrado mal es la tristeza genuina que surge de lo más recóndito de nuestro corazón por haber pecado contra Dios. La contrición verdadera es seguida por una confesión humilde. El dolor sincero es un lamento. En el Salmo 34, 18 dice que está cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Gracias, Y Señor. salva a los contritos de espíritu. Gracias, Señor. Dice una parte de la Biblia, dice que Él perdonará y no guardará para siempre su enojo, porque es un Dios misericordioso que ve nuestros pecados y sobre todo ve tu corazón arrepentido. Jesús murió
para perdonar nuestros pecados, y sobre Él fueron todo nuestro castigo, nuestros pecados y transgresiones, y pagó un precio en la cruz por el perdón de los pecados. Dios nos limpia frecuentemente del pecado, restaura la comunión con el Padre cuando hay un corazón arrepentido genuinamente. El número 3 dice un compromiso. Es cuando el arrepentimiento es total, es cuando nos comprometemos de todo corazón a apartarnos de nuestra vieja conducta, Gloria a Dios. tratar de vivir rectamente. Dios sabe que no somos perfectos. Yes. Amen. Los que buscan a Dios con un corazón rendido, ellos son obedientes. Gloria a Dios. Es decir, es morir a la naturaleza terrenal. Santo. En Colosenses 3, del 5 al 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones de